días a los amigos televidentes de Foro de Opinión. Nosotros complacidos de compartir con todos ustedes este espacio cada mañana a través de la cobertura inmensa que nos da Teleradio América de sus canales 12 y 45 y todas sus conexiones de redes. Enhorabuena. Así es, Rubén. Bueno, nosotros vimos hace unos meses cómo un organismo constitucionalizado fue militarizado, en un hecho sin precedentes. Se había acusado a la vieja Cámara de Cuentas de apañar los actos de corrupción de gobiernos pasados y la Procuraduría, en un acto ¿verdad?, insólito que nos dejó a todos con la boca abierta, fue y militarizó esa institución, llevándose una apreciable cantidad de documentos. Sin embargo, hasta ahora ya se cambió la Cámara de Cuentas y no ha habido ningún resultado sobre la base de ese allanamiento que se hizo. Vemos mucho teatro, ¿verdad? Muchísimo teatro, pero lo peor del mundo es cuando usted ve teatro con actores malos. Usted ve una película y resulta que no fue lo que usted esperaba. Le resulta como un sabor amargo, y es lo que ha ocurrido en la Cámara de Cuentas. En este caso, el Senado de la República tuvo a bien, en el día de ayer, seleccionar a estos miembros. La persona que salió como presidente es una persona desconocida, ¿verdad?, en el ambiente del país, pero con una buena hoja a nivel académico. Vi uno por uno, y entré a los perfiles de los demás miembros de la Cámara de Cuentas, y a decir verdad, son personas que en papeles se notan que tienen experiencia. Y ojalá esta Cámara de Cuentas sirva verdaderamente para auditar todas las instituciones que manejan fondos públicos. En el día de ayer estuvimos hablando nosotros de los ayuntamientos. Rubén estuvo hablando también sobre que la Cámara de Cuentas es un organismo nacional, con alcance nacional, pero solamente está en Santo Domingo. Y no se ve un equipo de esa Cámara en las provincias para poder auditar tanto las instituciones descentralizadas y centralizadas, como obviamente los ministerios y las direcciones generales. Pero bueno, por lo menos algo tenemos. Ojalá que esta Cámara de Cuentas, señoras y señores, sirva de ejemplo, y ojalá que aquellos que manejan fondos públicos tengan la responsabilidad de hacerlo bien, que sean pulcros en sus acciones. No hay una cosa más terrible que usted vivir en un país donde hay tanta gente pobre. Cada llovizna que ocurre, cada brisita, ya hay que emitir una alerta para que las personas vulnerables se muevan, porque sus vidas están en peligro, solo porque aquellos que ostentan el poder y manejan los fondos lo hacen para su propio provecho y no lo hacen para la ciudadanía. Y vemos cada vez el país creciendo de manera estable. Cada vez el Banco Central dice cifras de crecimiento económico. Los bancos comerciales, cuando dan su informe, su rendición de cuentas frente a sus dueños, hablan de miles de millones en ganancias cada año, mientras el pueblo pobre continúa sumido en esa miseria. Y no hay una cosa, señores, que pese más ante la presencia de Dios que usted ver un funcionario malgastando, dilapidando, depredando fondos públicos en su propio provecho, y a veces, ¿verdad?, violando la ley de función pública, porque ponen a todos sus familiares, allegados, para que se beneficien de ese botín que le ha dado ¿verdad?, la ocasión o una oportunidad, y ellos entonces la aprovechan en perjuicio total del pueblo dominicano. Ojalá que estos jueces de la Cámara de Cuentas sean sensibles y vayan directamente al medio del asunto y puedan dar informes correctos, exactos y verdaderos, para que nosotros podamos decir que tenemos una institución con gente, empleados del pueblo dominicano. Hay que saber que cada persona que asume una función pública pasa a ser
empleados de la República Dominicana, pasa a ser un funcionario, un servidor público, óigame, servidor público, no para servirse, sino para servir a otros. Y entonces el Estado le da cierta categoría para que ellos obviamente hagan bien su trabajo. Pero de ahí a usted tener una categoría y robar es distinto. De manera que le auguramos éxito a esta Cámara de Cuentas. No hay que decir nada sobre lo que ha ocurrido. Pienso que lo que pasó ahí con esa intervención militar es un asunto histórico y que se va a ver ya en los próximos días, meses, años por venir, para saber si tuvieron o no razón aquellos que decidieron intervenir la Cámara de Cuentas y que están hablando, ¿verdad?, sobre gente que supuestamente metió la mano, pero son personas que ellos saben que lo hicieron bien y tienen su corazón limpio, pero que hay una persecución en su contra o no hay persecución. Se va a saber todo y ojalá que esta Cámara de Cuentas esclarezca y que estos casos que dicen la Procuraduría que lo han tocado con un ribete político a favor del gobierno pasado, entonces esta gente pueda probarlo. Ojalá. Mira, yo no quiero contaminar con mi comentario lo que pudiera ser el desempeño a futuro de esta nueva Cámara de Cuentas, que tiene a bien estar presidida por el más joven de los integrantes de los escogidos, el joven Yanel Andrés Ramírez, apenas con 40 años. Eso plantea un reto a él como joven, a la generación, a enderezar tantos entuertos. La Cámara de Cuentas hasta ahora se ha constituido un antro de corrupción también, porque cuando ha investigado cuentas de instituciones se da cuenta de la comisión de dolo y lo que se dice es que históricamente ha rodado el oro corruptor para tapar esas auditorías. Por eso cuando la Procuraduría General de la República, en una acción inusual, nunca antes vista en la historia, va a la Cámara de Cuentas y hace un allanamiento a un organismo de esa naturaleza, la población se quedó exhausta. Y más en el momento en que se hizo, que se dijo que ahí había de todo. Sin embargo, en el tiempo se van diluyendo las cosas. Yo no quiero pensar que estas nuevas autoridades de la Cámara de Cuentas vuelvan a defraudar la esperanza y la sed que tiene el pueblo de que se haga justicia con el tema de la corrupción en la República Dominicana. Fíjate que cuando Luis Abinader se estableció en el Palacio Nacional, se hizo toda una campaña de opinión en las redes, en los medios de comunicación, en los grupos sociales, para que por lo menos dos de las tres principales figuras de la persecución a la corrupción en la Procuraduría General de la República llegaran a los cargos. Estoy hablando de la promoción que se hizo a doña Miriam Germán y la promoción que se hizo para que también llegara Jenny Berenice. A un año, casi todos nosotros, los ciudadanos, esperábamos que frente a la avalancha de denuncias de actos de corrupción que supuestamente se habían cometido en el gobierno pasado, hoy por hoy las cárceles del país van a estar llenas de presos políticos, administradores de los bienes públicos. Sin embargo, vamos a decir que eso no ha ocurrido, que un solo caso, probablemente con una serie de aristas que todavía está por verse en los tribunales, se ha ventilado, que es el caso de la llamada Operación Antipulpo. Pero después parece que todo ha estado bien en todas las otras instituciones. Para decir que durante todo este año, independientemente a los escarceos, la población no ha visto caer a la gente que entendía debía caer. Hay mucha gente por ahí que yo sospecho debía estar presa y anda por ahí caminando como si fuera yo, que me considero una persona honrada, seria y trabajadora, y que no he ido a cargo público a robar nada, nunca en mi vida, y muchos otros ciudadanos. Hay una especie de desilusión entonces con la gestión de la Procuraduría General de la República en cuanto se refiere a la persecución de la corrupción. Fíjate que hemos traído aquí varias veces el tema de salud pública. ¿Y qué ha pasado?
Bueno, han sacrificado gente, se han hecho denuncias, no hay nadie preso. En la práctica no ha pasado nada. Eso es como cuando tú le echas agua a la sal o sal al agua. Eso se diluye ahí y se queda ahí. Resulta que todos los organismos que tienen concentradas sus decisiones en un punto, como ocurre con la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas es un organismo que tiene un edificio allá en el elevado, debajo del elevado de la 27 de febrero, un inmenso, y que no tiene ramificación. Parece que el país es la capital y que el país son los ministerios que están aquí. No tiene oficinas regionales, no tiene oficinas provinciales. Por eso ayer comentábamos sobre el tema que tiene que ver con los ayuntamientos. El perfil de cada uno de los miembros de este órgano no es diferente a los perfiles que han tenido los otros que han pasado por la Cámara de Cuentas. Siempre son gente preparada. El problema no es la acumulación de conocimiento de la academia. El problema es la actitud que se asume, la seriedad con que se asume frente a la sociedad. Se espera, y nunca se pierde la esperanza, de que estos nuevos miembros de la Cámara de Cuentas, que son Yanel Andrés Ramírez, que lo va a presidir, reitero, con 40 años, oriundo de Monte Plata, cuando vemos el currículo, una persona altamente capacitada, tanto en el país como fuera del país. Elsa María Catano Ramírez va a ser la vicepresidenta. Tomasina Tolentino de Mackenzie será la secretaria. Elsa María Peña y Peña, miembro, y Mario Arturo Fernández Urgo, también miembro. 3 mujeres y 2 hombres. Excelente. Vamos a ver qué va a pasar. Me gusta la presencia. Las mujeres siempre, David, aunque a los hombres no les guste, en el desempeño público son más enfocadas en su trabajo, son más cumplidoras en su trabajo. Ojalá que todos estos expedientes que hay, que uno duda, puedan ser desempolvados. A mí no, me llama poderosamente la atención que no hay nadie preso por López de Sombra. Desde el que lo firmó arriba hasta el que está abajo, porque se anda suelto por ahí, haciendo y deshaciendo y brindándose como la solución del país cuando es el prohijador de los grandes problemas de corrupción en la República Dominicana. Pero aquí jugamos a la ignorancia, vamos a apostar, vamos a darle el derecho de la duda, como se dice popularmente, a estos nuevos miembros de la Cámara de Cuentas. Vamos a apostar a que ellos van a cumplir y van a llenar las expectativas. Ojalá comiencen estableciendo esas oficinas en las regiones del país y ver el desempeño de lo que ocurre. Ojalá comiencen a coger los presupuestos desglosados de todas las instituciones, a vigilar su aplicación en consonancia con lo que se ha ido aprobando, para que se vayan evitando los escapes y tratemos de ver cómo se optimizan los pocos recursos que tiene la República Dominicana y que unos cuantos no se sigan robando el dinero de tantos que somos nosotros. Que no sigamos hablando de tanta miseria y tanta pobreza, como muy bien señalaba David al principio de su comentario, mientras hay gente que sin poder explicar tiene fortunas incalculables en la República Dominicana como producto del dolo, del robo y del saqueo de las arcas públicas. Miren, tú dices, Rubén, en tu comentario, de que tú supones que habrá mucha gente en la calle que debe estar presa, no lo está. Pero yo supongo que hay gente preso que no deben estar presos y sí lo están. Yo también supongo eso. Cuando el presidente Abinader ganó las elecciones, en ese periodo de transición, yo vi algo que nunca jamás en mi vida he visto ningún presidente electo, que el presidente Abinader dijo al país, y lo dijo reiteradas veces, prácticamente en cada una de sus intervenciones, Luis Abinader hablaba de que había corrupción en este país en 2 instituciones especialmente. Él dijo que había corrupción en este país en la UISOE y que le iba a cerrar, y que había corrupción en este país en Pomper, dijo él. Presidente electo diciendo que hay corrupción en 2 instituciones. Yo dije en su momento que el hecho de que el presidente electo diga que hay corrupción en X lugar o en X lugares obliga prácticamente al gobierno a empujar para que
para hacer quedar bien a su presidente, especialmente aquel que acababa de tomar posesión del cargo. Aquella vez le dije, Fernando Rosa va a caer preso, sin importar lo serio que sea, porque ya está estigmatizado como que hay corrupción en el organismo que él dirige. Y obviamente, el caso de Leo Zoe también. Y ese señor de Leo Zoe también va a caer preso, sin importar lo serio que sea, porque ya el presidente dijo que no son corruptos. Bueno, ahí están presos los dos, tanto Fernando Rosa como el incumbente que estaba en la OISOE. Cuando Fernando Rosa dijo que la OISOE, que Fomper tenía 8.400 millones de pesos ahí, efectivo, en certificado, yo dije, bueno, si yo fuera Fernando Rosa, aplico la ley con el Fomper y ese dinero lo uso para mitigar pobreza en esos 3 meses de transición o 2 meses y un poquito por la pandemia. Y listo. Sin embargo, Fernando Rosa nunca tocó el dinero, sino que lo entregó a esta administración. Y está preso. Entonces, ojalá que este tipo de cosas se aclaren, se esclarezcan, porque al final el teatro va a quedar mal. Miren, con respecto a Haití, señores, lo que está ocurriendo en Haití nos lleva a muchísima preocupación. Haití y su problema de pobreza y político especialmente, es un caso que nos debe tocar a nosotros en la República Dominicana cada día, porque el único pulmón que tienen los habitantes de Haití, los ciudadanos haitianos, para poder respirar o escapar es la República Dominicana. El hombre por sí solo emigra, por eso la emigración es un derecho humano. Usted emigrar de aquí a allá, de allá para acá, buscando nuevos horizontes, buscando cómo usted buscarle el pan a sus hijos, mejor vida. Por eso hay un refrán que dice que usted, por su mejoría, hasta su casa dejaría. Cuando hablo hasta de su casa, es porque es ahí, en su casa, con sus familias, donde usted mejor se siente en el mundo. Usted puede estar viviendo en Monte Carlo, en Francia, o en Mónaco, en Francia, y usted va a saber que aún viviendo en Mónaco o en Monte Carlo, que son ciudades de clase alta en Europa, usted aún viviendo ahí, usted va a tener su corazón donde está su familia, no importa que usted haya nacido en Elías Piñas, Jimaní o La Jabón, ¿qué importa? Usted tiene su corazón donde está su familia. Entonces, ante una situación de hambre, de penuria, de falta de oportunidad, de un gobierno con una situación política fallida, un Estado fallido, lo natural es que los haitianos vengan hacia la República Dominicana. Eso es natural. De manera que eso plantea un problema para nosotros. Y hoy por hoy en Haití ya la criminalidad ha hecho metástasis, esa enfermedad, ese cáncer de la criminalidad ha hecho metástasis en el pueblo haitiano. Ya incluso han empezado a secuestrar no solamente empresarios, sino también religiosos, hasta religiosos. Todos sabemos que Haití es un pueblo muy creyente, pero es peligroso. La República Dominicana ha emitido, de las pocas veces que ha ocurrido, ha emitido alerta, alertando a sus ciudadanos, a los dominicanos, a no viajar a Haití, a menos que no sea necesario. Porque viajar a Haití ahora mismo es usted exponer su vida. Entonces, así están las cosas en el vecino país. Nosotros nunca hemos entendido ni entendemos cómo es que aquí se hacen reuniones con los presidentes haitianos y las autoridades haitianas y nunca hemos tenido un tratado de libre comercio. Si hay un país en que nosotros necesitamos urgentemente tener un tratado de libre comercio con Haití para que se acaben ya, una vez y por todas, los conflictos fronterizos, mediante ese trato que tiene rango de firma internacional que hay que respetar. Entonces no se hace porque hay tantos negocios en la frontera, turbios, y enriquecen a tanta gente que a nadie le conviene, ni quieren jamás.
hacer un tratado de libre comercio, porque ese tratado a los únicos que beneficia es a ambos pueblos. A los pueblos, la gente más pobre, beneficia. Pero cuando no hay tratado, beneficia a quiénes, a los comerciantes, aquellos que están acostumbrados a pescar en ríos revueltos, que les gustan la desorganización. Ahí es que la gente se enriquece. Cuando no hay una política clara de comercio entre un país y el otro. Entonces lo que ocurre en Haití es bastante peligroso y creemos que la frontera de los distintos puntos fronterizos nuestros deben estar hoy por hoy cada vez más protegidos. Mira, yo, la verdad que cuando te veo surcar el tema de Haití, la situación de Haití es bastante difícil. El ministro de Haití hizo un llamado ferviente a la unidad, por ejemplo, en contra de los secuestradores. Una nueva moda de delincuencia que hay. Aquí ayer en Asua ocurrió un hecho insólito. Unos ciudadanos de nacionalidad haitiana, haciéndose pasar por pastores evangélicos, secuestraron y se llevaron varios niños en Asua en el día de ayer, en una acción que provocó la ira de las comunidades de La Yaya, específicamente, que es el punto donde se originó eso en el día de ayer. Y se inició una persecución. No sé cuál fue el resultado final, ahorita vamos a chequear a ver qué pasó con eso. Pero a veces cuando se trata y se aborda el tema haitiano, probablemente uno lo haga con la pasión de ser un ciudadano de la República Dominicana. De una vez asaltan los prejuicios y las acusaciones de que tenemos posiciones en contra. Nosotros no tenemos nada en contra de los haitianos. Yo creo, en el orden personal, que los haitianos, el ciudadano haitiano, ha debido ser digno de mejor suerte. Pero, penosamente, su clase política y económica, lo que te dice a ti es que un 5% de la clase dominante de Haití es multimillonaria en el mundo completo. 5%. El 95% de la población de Haití es muy pobre, extremadamente pobre, con dificultades de todo tipo, de manera que allí la violencia algunas veces la vemos expresada en la quema de neumáticos, en la delincuencia de diferentes formas, asesinatos, crímenes, asaltos, robo de vehículos. Son un conjunto de acciones que diezman la posibilidad de desarrollo de esta nación. Evidentemente nosotros somos un país en el que los haitianos no necesitan pasaporte para venir, apenas unos pesitos para pagárselo a un guardia de la frontera y penetrar al territorio de la República Dominicana. El presidente Abinader ha dado muestras fehacientes de que quiere enfrentar la situación que hay con Haití. Y allí se han apostado militares, tecnología de punta como los drones, vehículos todoterrenos, los diferentes puestos. El propio presidente recientemente tuvo a bien tener una reunión con el presidente haitiano en territorio dominicano, específicamente en la comunidad de Bánica, Pedro Santana, en donde conversaron temas que tienen que ver con las dos naciones. Nosotros tenemos un problema grave aquí, nosotros estamos llenos de haitianos ilegales. Y tú dirás, bueno, es un tema de humanidad, el tema de la inmigración, pero nosotros, la República Dominicana, no podemos, no tenemos condiciones. Ningún gobierno de este país ha tenido condiciones para resolver el problema a los dominicanos. Mucho menos va a tener cómo resolver el problema a los haitianos. Eso es ni pensarlo. Esa es la parte que tiene que ver con la migración y todo el mundo sabe lo que pasa aquí con las parturientas. Tú mismo lo habías establecido con mucha claridad y con mucha certeza por qué salen las estadísticas de las muertes de niños y parturientas. Pero cuando eso ocurre en un hospital de la República Dominicana, generalmente esos son hechos que se originan en ciudadanos de nacionalidad haitiana, no de la República Dominicana, que llevan su récord médico, que cuando el médico va sabe cuál ha sido todo el proceso. No, es que estas mujeres vienen a punto de parir, hay un negocio con eso, de malos dominicanos, malos haitianos, que vienen aquí, llegan a los hospitales y un médico no tiene otra cosa que no sea atenderlo. En esos hospitales de la frontera incluso hay personal para traducir, porque lo que hablan es el creol, la jerga
de habla que tienen los haitianos, ni siquiera el francés, que tú pudieras decir, bueno, la gente ahí que sabe francés y entonces puede traducirlo, no, es su jerga, el creol. Entonces tienen una gente en los hospitales que sabe creol para que le pueda explicar al médico, pero esa mujer viene al París ya, que no se le ha hecho nada, no ha pasado por un médico, no se sabe. La mayoría de los casos ocurre lo peor, muertes prenatales, y entonces nosotros ocupamos lugares privilegiados en las estadísticas de salud mundial como consecuencia de esa inclusión. Pero no solo ese es el tema, es lo que eso le cuesta al Estado Dominicano, el desmedro del servicio de salud que tiene que darse al ciudadano de la República Dominicana, que es que paga sus impuestos. Y cuando no paga los impuestos, paga el dinero de los préstamos internacionales que hacen los gobiernos en la compra hasta de una menta, en una paletera. Ahí se pagan los impuestos, todas partes. De manera que este es un tema que ha sido abordado. Cuando el gobierno ha hablado de la construcción de una verja perimetral, yo he dicho aquí, el gobierno debe llamar a la colaboración de la ciudadanía para que el que pueda dar un blog de un blog, el que pueda dar una pala de una pala, el que pueda dar un quintal de varilla de un quintal de varilla, una funda de cemento. Y yo le digo al gobierno, que frente al deseo y la necesidad que tiene el dominicano de que eso se haga, al gobierno le van a sobrar materiales para otro proyecto, ni siquiera va a tener que usar un centavo de las arcas públicas. Es con la colaboración de la gente que eso tiene que hacerse, para que usted vea si es verdad que este país no está cansada de esa presencia masiva, lastimante en las calles de nuestro país. Hay que irse ahí a la dueña de casa y a las 6 de la mañana, que nosotros venimos a trabajar aquí, usted sale con una mamá, David, con un niñito de mes, tocándote agresivamente por demás, los cristales del vehículo para que tú lo veas, para que tú le des algo. ¿Y tú crees que fue que ella se paró ahí? No, es que hay una red de mafiosos aquí que vive de esa miseria y que lo lleva de madrugada. Ese elemento no le importa que la mamá se muera, que el niño se muera. Entonces después, cuando llega migración, lo recoge, hace un escándalo, porque es que hay gente viviendo de eso. Las llamadas ONG, los defensores de los llamados derechos humanos viven de esa gente como Pachá, oficina buena, con aire acondicionado, salario en euros y en dólares, una buena jipeta, su chofer ya está guardaespaldas. Entonces esa gente vive haciendo denuncias en contra del país. Cogen las redes, suben informaciones que se universalizan, se ven en los organismos internacionales, en los países desarrollados, y nos presentan a nosotros como los verdugos cuando hay un grupo de ladrones y mafiosos operando ese tipo de situación. Cuando tú abordas el tema del comercio, hay que no conocer la frontera, señora. Hay que no haber ido nunca a 3 puntos, que son de fácil acceso. Si usted nunca ha ido a Dajabón, y usted no ha estado un viernes y un lunes en Dajabón, usted no tiene idea de qué es lo que pasa ahí con el llamado mercado binacional. Si no ha ido a Comendador de la provincia de La Piña, tampoco. O a Pedernales, para que usted tenga una idea del volumen. Usted se para en el municipio de La Mata de Farfán un jueves o un domingo. Y yo personalmente, digo, yo no logro entender, David, ¿dónde que meten tanta varilla, tanto cemento, tantas patanas de arroz, tantas patanas de pollo, de huevo? Pero es una cosa fuera de serie. Evidentemente que a esos comerciantes no les interesa que eso esté regularizado. Y Haití, contrario a la República Dominicana, debo decirte, que tiene problemas muy graves de finanzas. Nosotros lo tenemos también, pero mucho menos que ellos. Ha estado reclamando y en ocasiones se han originado situaciones allí que no son las más cómodas. De manera que ojalá que el gobierno, los cancilleres de Haití y de la República Dominicana puedan comenzar a discutir un tratado de libre comercio, toda vez que se tiene a Haití como el segundo socio comercial, pero un segundo socio comercial informal. No entiendo cómo tampoco puede alguien hacer esos cálculos, que no sea la riqueza que evidencian los interventores en esos mercados. Al ojo por ciento. Sí, le damos una pausa y retornamos.